Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Hola, muy buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:07 de la mañana de hoy, miércoles 20 de agosto del 2025. Y esta mañana vamos a hablar mucho de eso, de lo que uno dice y lo que hace. De la experiencia que tienen dos personas que suenan grandemente como posibles miembros de la nueva Junta de Control Fiscal que quiere establecer el presidente Donald Trump desde esa institución que es el gobierno de facto de Puerto Rico, porque administra el presupuesto del país y decide mucho de lo que se tiene o no se tiene que hacer para satisfacer las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Vamos a hablar de un abogado que en el orden del trabajo que hace como asesor ambiental le ha dicho a los desarrolladores de Esencia que pueden colocar allí y que deben colocar allí la infraestructura que lo menos que va a lograr o impactar es la capacidad de agua en el área de Cabo Rojo. Ese que asesora al proyecto Esencia suena grandemente como un posible miembro de la Junta de Control Fiscal. Y la otra es una abogada que mucho hemos hablado aquí de ella por lo que ha sido para la Universidad de Puerto Rico, sobre todo para el fideicomiso y la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, cuando estuvo como vicepresidenta de la Junta de Síndicos en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Zoraida Buxó Santiago. Vamos a hablar mucho de ellos dos. Y en el caso de Zoraida Buxó, traer un tema importante que la vinculó en el divorcio de su actual esposo. Y me parece que es importante traerlo desde las miradas que ha asumido Zoraida Buxó como trompista. Y definitivamente voy a dejar caer lo que también dejó caer el Andrew Biggs con todo lo que tiene que ver con el interés de los nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal, que como dije, están ya sonando nombres. Y el interés que tiene el gobierno de Estados Unidos de pagar la deuda a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque Andrew Biggs habla de lo que Justin Peterson también ha establecido, un ex miembro de la Junta, de dónde se debe sacar el dinero para pagarle a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la gobernadora de Puerto Rico tiene mucho que contestar y está, como siempre, reculando de lo que dijo en campaña. Importante. Vamos a todo eso y también decirles que no se olviden que hoy tengo una conferencia de prensa a la que voy con el compañero Rodrigo Otero Goico, que hoy cumple años. Vamos a desearle todos súper felicidades a Rodrigo. Y me imagino que no va a poder hacer el programa porque además de eso ya me amenazó con que lo tenía que llevar a almorzar. Así es que vamos a ir a la conferencia de prensa del PIB, que es importante porque habla de supuestamente una propuesta que van a traer para resolver o tratar de resolver el problema que tenemos de energía eléctrica y lo que supone que Luma sea
la privatizadora y estemos donde estemos en materia de ese servicio, pagándolo caro y además sin servicio en muchas ocasiones. Florence Ramos está por ahí. Aprovecho para decirles que no se olviden que si estamos aquí en vivo pueden hacer sus donativos a través del chat. Por ahí llegó Berenice, Heidi Ramírez, Marisabel Santiago, Sandra Infanzón, Luz Díaz desde Winter Garden, La Diva Gitana, Edgardo Núñez, Edwin Rivera, Irving Maldonado, Migdalia, Ivonne Padua, Ixes Camilo, Víctor López Mato, Carmen Dávila. Carmen, recibí tu donativo, gracias por eso. Luis Daniel Ortiz, Miren Lozada, Tito Mout, Bodrogo, Iber Grajales, Carles Baratá, Norberto Cancel, Lilian Rivera, Luz Colman, Ed Méndez, Gloria Ramos, Salcero y que de la mata, qué rico. Vivian López Pérez, también está por ahí Edgardo García, Gaminario, Brenda Gómez, Carlos López, Angie Buzó, Rosa González, Francisco González, Miriam Rivera, Nicolasa desde San Germán. No, la que es de San Germán es otra. Es Criselia. Tylbert, Norma Rodríguez, Salcero, gracias por tu aportación, que la veo por aquí. Tylbert, ya lo dije, Nelson Guzmán, Milagro Fontán, siempre por ahí, Carlos Molina, Julia Rodríguez. Buenos días, Vivian López, Johanna Álvarez, Tati Pérez, Ilvin Maldonado, gracias por tu aportación también. José San Inocencio. ¿Será que el San Inocencio? No, no creo. Carmen, todo el mundo por ahí. Bueno, vamos a las informaciones y yo les voy a dar una imagen, porque ayer hablamos mucho de la información que traímos también en exclusiva que tiene que ver con el asunto de el candidato a juez Samuel Acosta del Departamento de Recursos Naturales, que fue quien hizo las órdenes administrativas para favorecer a los suegros de la gobernadora. Y yo les dije que lo último de Samuel Acosta era que arrastraba los pies en un caso bien importante que nosotros venimos investigando desde el 2022. Y es todo lo que ha hecho Enrique Quique Questel en el área de Santa Isabel, y que hoy no solamente tiene una querella, le radicaron otra querella la semana pasada que tiene que ver con lo que ha hecho en el esfuerzo de mantener agrupados a su propiedad corporativa en la playa de Santa Isabel unos terrenos que le pertenecen al municipio de Santa Isabel. Y cuando yo hablé de Enrique Quique Questel, les dije que era importante Samuel Acosta porque Samuel Acosta dirige la división de examinadores y en el caso de Questel, el Departamento de Recursos Naturales todavía tiene querellas pendientes relacionadas a la violación en la zona marítimo terrestre bien de dominio público. Lo que están viendo precisamente es parte de esas tierras que cuando se agruparon con tierras del municipio de Santa Isabel y nadie, ni el Departamento de Recursos Naturales, ni la Oficina de Ética, ni el Contralor en su momento, el FEI, nadie le ha metido las manos a Enrique Questel. Y el que está arrastrando los pies hoy es el candidato a juez que le hizo el favor a la gobernadora y a Waldemar Quiles de hacerle las órdenes administrativas. Pues fíjense con quién está Quique Questel en esta foto. No es nueva, era cuando era comisionada residente, pero ya ustedes se imaginarán por qué Quique Questel está querido en el Departamento de Recursos Naturales. ¿Por qué Samuel Acosta no hace nada para empujar un caso que está allí, que Aquamac pidió tiempo precisamente porque es parte de la estrategia que siempre ha seguido Quique Questel en este caso, pedir tiempo, retrasar los procedimientos porque siempre hay alguien que le resuelve en el gobierno, así como lo hizo en el CRIM. Aquí está. Esa es la posibilidad de que hoy Quique Questel vuelva a salirse con la suya. Está por verse. Por eso Samuel Acosta Camacho tiene mucho que contestar y tiene mucho que contestar la gobernadora Jennifer González Colón sobre el favor que le pagó nombrándolo juez y ahora todavía el departamento arrastra los pies con ese caso. Importante, allí se quedó Waldemar Quiles. Vamos a ver qué va a hacer Waldemar Quiles con el caso de Quique Questel. Todo esto
para seguir diciendo que lo más difícil para la gobernadora va a ser algún día contestar la retraíla de casos de los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista que aparentemente está mapuchando su gobierno, el gobierno de Tomás Rivera Chats y el de Carlos Johnny Méndez. Bueno, vamos a la Junta de Control Fiscal. Andrew Biggs es el último votado de la Junta de Control Fiscal por parte del presidente Donald Trump. Y lo importante de Andrew Biggs es que es republicano. Y estamos hablando de un republicano que votó el presidente Donald Trump, de ese cuerpo en momentos en que está tratando de establecer Donald Trump que lo más importante en la consecuencia que tienen los votados es que fueron ellos y ellas, en el caso de la neoyorquina, los que en medio de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica le dijeron a la juez y a los bonistas que lo único que Puerto Rico podía pagar de esa deuda que sobrepasa los 12,000 millones de dólares eran 2,500 millones de dólares. Y hemos dicho y hemos analizado, incluso Eva Prado ha traído información, y otros en la esfera política, de que lo que realmente ocurrió con la Junta es que se dio cuenta. Yo me imagino que cuando hicieron la suma y la resta de todo lo que ellos se llevan en contratos, dijeron, caramba, si le vamos a pagar más de 2,500 millones de pesos, nos quedamos sin los contratitos nuestros. Porque no estamos hablando de que la Junta lo ha hecho bien, tiene lo suyo en toda esta ecuación. Pero cuando hicieron ese cómputo, establecieron que lo único que se podía pagar eran 2,500 millones de dólares, que también es algo que han dicho los que manejan el tema de la deuda de Puerto Rico desde el día 1, que lo que pretendían los bonistas, usureros y buitres no era posible. Pues es importante porque lo que viene es exactamente lo contrario a lo que esos miembros de Junta estuvieron dispuestos a hacerle representación al tribunal en ese proyecto de quiebra. Y en ese sentido, 2,500 es mucho menos que 12,000. Pero ¿qué pasa? Lo último que ha ocurrido en la discusión de este asunto es que Justin Peterson, este es Andrew Biggs, que fue miembro de la Junta de Control Fiscal, dijo en un momento dado que lo que podía pasar era que le pagaran a los miembros de ese plan con dinero del Fondo General. Cuando hablan del Fondo General, estamos hablando de no de lo que produzca la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que en el Fondo General hay dinero para pagarle esos 12,000 millones de dólares y un poco más, precisamente a los miembros de esa clase de buitres. Eso quiere decir que cuando Peterson al centro, Mujica, director ejecutivo, Peterson planteó que se podía pagar del fondo esos 12,000 millones de dólares que pueden estar en el Fondo General para pagar el diario y sobre todo los proyectos importantes de desarrollo económico en Puerto Rico, para desarrollar y pagar necesidades del pueblo de Puerto Rico, se irían a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso fue un planteamiento que la gobernadora de Puerto Rico hizo en un momento en campaña. Y aquí es que viene lo importante de todo esto. ¿Y por qué es importante traer el contexto de lo que dice la gobernadora en campaña versus lo que dice en
el momento en que está hoy como gobernadora de Puerto Rico. Y me disculpan, pero aquel no era Justin Peterson. Este es Justin Peterson, lo tenía mal identificado. Porque la gobernadora de Puerto Rico dijo en campaña que había dinero para pagarle a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque de esos bonistas en campaña, cuando ella era comisionada residente, ella le habló a los potenciales donantes de su campaña. Ella le habló a los donantes de su campaña como comisionada residente. A esos donantes que muy bien mantenía relación su hoy director ejecutivo de AFAF y secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y en aquel momento era importante que la gobernadora dijera que en efecto había que pagarle y era una posibilidad porque en el Fondo General había dinero. ¿Qué pasa hoy? Que la gobernadora de Puerto Rico administra con definitivamente la supervisión o tiene que seguir las instrucciones de la Junta de Control Fiscal. Pero es más difícil todavía. Porque si Francisco Domenech en aquel momento le estaba diciendo hay que darle chavitos a estos que nos van a pagar la campaña, en este momento le tiene que estar diciendo, ojo, hay que dejar chavitos para los contratistas de aquí, que se pagan con dinero del Fondo General. Ojo, hay que dejar dinero porque si no, no podemos pagar salarios, necesidades que se pagan del Fondo General. No podemos aumentar lo que le hemos dicho a la gente que le vamos a aumentar. No comprometan los chavitos del Fondo General. Y en eso está la gobernadora hoy. Porque cuando surgió el comentario de Andrew Biggs diciendo que lo que Peterson estaba diciendo no es posible, la gobernadora de Puerto Rico emitió estas declaraciones. Habíamos hablado en el proceso de campaña de estas ideas. Tengo que ser bien cautelosa con mis expresiones ahora, porque cada vez que hago expresiones sobre ese tema, los bonistas acuden al tribunal reclamando. Tengo que ser muy cuidadosa. Yo hice unas expresiones sobre ese tema en el periodo de campaña, de que debíamos llegar a una resolución para salir de esta quiebra. La realidad es que se han hecho intentos y esfuerzos desde que yo llegué y los términos no han sido satisfactorios para el gobierno de Puerto Rico ni para el pueblo de Puerto Rico. Dice mucho y no dice nada. Pero la palabra cuidadosa en el lapsus freudiano que tiene la gobernadora en esta contestación es puntual. ¿Y saben por qué? Porque tiene que ser cuidadosa, porque realmente en su inconsciente está, no me puedo cortar las patas ni con uno ni con otro. Y en aquel momento yo prometí, la gente se lo creyó, y aquí estoy. Y en este momento voy a hacer lo que sea. Si tengo que volver a mentir, voy a volver a mentir. Si tengo que volver a decir lo que no es, lo voy a volver a decir, porque yo quiero ser candidata para el 2028. Y yo quiero que las Mirtas de la vida, las chefs de la vida, se crean y repitan los libretos que yo les pongo ahí para que los repitan. Porque esa gente existen en la política del Partido Nuevo Progresista y existen y se prestan. En eso estamos hoy. Por eso es que el asunto de la Junta de Control Fiscal, si tiene que ver con New Fortress y Genera, también le hace mucho daño a la gobernadora. Porque son finalmente las mismas personas, son los mismos bonistas, los mismos contratistas que le dan posibilidad de llenar sus arcas para campaña, de llenarle los bolsillos a los amigos del alma alrededor de su campaña y de seguir moviendo esa rueda para, entre la maripilización del proyecto gubernamental y lo que es la propaganda propia de un partido político hacia la gobernación, tratar de lograr que la gente vote por ella. Yo creo que entre ayer y hoy
entre el tema de la Junta de Control Fiscal y lo que la gobernadora ha tratado de contestar sobre los nombramientos, que le es imposible lucir coherente, lucir con información que convenza, nos hemos enfrentado a dos discursos que definitivamente dan la posibilidad de establecer que esto todo es un montaje atravesado, lo que tiene que ver con Mirta Lachef y todo el espectáculo que ha generado, que yo creo que le ha salido peor de lo que ellos creían y el tiro le ha salido por la culata. Porque finalmente la gente ha entendido que es un montaje. Y con ellos y con ellas se van enredados y enredadas los tradicionales y los amigos de los medios de entretenimiento que se compraron o que participaron de ese espectáculo y de ese montaje. Y en esto voy a traer el Telegram Chat. Nosotros no podemos olvidar que ese documento decía claramente, no por voz de un analista, no por voz de un periodista haciendo su trabajo de análisis, por voz de ellos mismos, de cuáles eran los medios tradicionales y los programas que estaban al servicio de la narrativa y el discurso del Partido Nuevo Progresista en la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Eso no se ha acabado. Y cuando usted ve que una Mirta Lachef va a los mismos programas que están todos los días repitiendo la propaganda del gobierno de Jennifer González, se da cuenta de que esto es lo que hay. No van a ir a otros lugares donde los pueden confrontar con el libreto. Van a ir a los mismos sitios que fueron mencionados en el Telegram Chat, con que eran los lugares, eran los medios, eran las personas, eran los productores que estaban al servicio de poner en los medios tradicionales los discursos del Partido Nuevo Progresista de Ricardo Rosselló Nevares. Y estas últimas 48 horas está súper claro, pero más que claro. Y así las cosas, vamos entonces a quiénes son aquellos que el gobierno de Puerto Rico podría tener como miembros de la Junta de Control Fiscal y que podrían ser allegados, no solamente allegados al partido de gobierno, allegados a una Jennifer González que las últimas imágenes en las redes sociales trabajando son con su hija, porque es parte de la maripilización del gobierno de Puerto Rico. Fíjense, como siempre que hay una crisis, increíblemente, para aquellos que ayer se votaron criminalizando la maternidad de una mujer que hoy está acusada de asesinato. No estoy hablando del hecho, estoy hablando de la gestión que se toma desde la furia. Una persona cuando escribe creyéndose con la total capacidad y con toda la información, porque hay un hecho que la identifica violentamente contra otra persona, de decir cómo fue la maternidad de esa mujer que hoy está acusada y su hija del asesinato de Gabriela Nicole. ¿Y qué hacemos con esta imagen? ¿Y qué hacemos con la utilización de una niña para que la gente vea las imágenes y no le cuestione a la gobernadora porque está con la nena? ¿Qué hacemos con esa imagen? No decimos que igualmente está utilizando a una infante, en este caso, para que la gente no le haga las preguntas y los cuestionamientos que tiene que hacerle porque es la gobernadora de Puerto Rico. Ponlo en la nevera. Vamos a los candidatos. Los compañeros de Rayos X trajeron ayer una información estableciendo que uno de los que suena para ser miembro de la Junta de Control Fiscal se llama el licenciado Comas de Cabo Rojo.
Y el licenciado Comas de Cabo Rojo es popular, no es PNP, y es una persona que está identificado hasta donde sabemos. Nos extraña que esté colocado como uno de los candidatos, porque hasta donde sabemos no es republicano, es demócrata, además de popular. Eso es, vuelvo y repito, la información que tenemos de fuentes, porque el licenciado Comas no contesta su teléfono. Y lo más interesante es que se haya colocado, según la información que tienen, vuelvo y repito, los colegas de Rayos X, como uno de los que está siendo identificado como candidato para llenar una de las vacantes de la Junta de Control Fiscal. René Chile Comas es un portavoz del proyecto Esencia. Tiene un bufete de abogados que en su perfil en las redes sociales se habla de que hace trabajos de derecho ambiental, corporativo y arriendos. Es decir, que Chile Comas está en ese mundo del real estate y del derecho ambiental a favor de los desarrolladores. Esto es bien importante porque obviamente aquí hay personas que están en el otro lado estableciendo la denuncia, sobre todo las comunidades de Cabo Rojo, incluida la comunidad académica del recinto universitario de Mayagüez, que se han volcado en esa zona y han traído sus reclamos también al área metropolitana sobre lo que significaría para Cabo Rojo que se desarrollara un proyecto de lujo que lo menos que impacta son 2.000 cuerdas de terreno, que se pretende hincar pozos, de hecho ya hay procedimientos para hincar pozos de agua en ese sector donde no hay agua y donde los pocos acuíferos o el limitado acuífero que hay da agua a unos sectores y todavía tienen problemas de agua cuando esa zona turística, sobre todo local, se impacta con los movimientos de verano y de las diferentes épocas en que hay mucho turista, no solamente de fuera del país, sino del país, porque son personas que van allí a vacacionar. Así que eso es una crisis que ha sido identificada por los detractores, que apoyan los recursos naturales y están cimentados en una ideología de protección de los recursos naturales. En el caso de Chile Comas hace totalmente lo contrario. Está identificado como esa persona que es parte de los asesores de este grupo, que no olvidemos que el que ustedes ven a la izquierda, a la derecha, hacia el frente, es uno de los desarrolladores, un ingeniero puertorriqueño dominicano, que ha estado todo el tiempo dando cara sobre el proyecto Esencia. Chile Comas, en este caso, ha mantenido una relación, y ese que ven ahí es Roberto Ruiz Vargas, ha mantenido una relación tan estrecha que lo menos que ha hecho Chile Comas es participar de la vista pública cuando lo identifiquen al lado de la persona que tiene una laptop abierta, una computadora portátil. Ese es Chile Comas. Está un poco borrosa la imagen porque realmente él no era el foco, está fuera de foco. Ha participado de las vistas públicas, o sea, es una persona que ha estado disponible incluso en todo el andamiaje que se creó de relaciones públicas para el proyecto Esencia, que utilizó portavoces, sobre todo jóvenes,
que se identifican con la ideología neoliberal y de derecha y que están desarrollando podcasts de entrevistas. Hubo toda una producción de ese tipo de podcast, donde no solamente participó Chile Coma, que es portavoz, abogado de Cabo Rojo, de Esencia, a favor de Esencia, sino también los arquitectos participaron de esos podcasts, el propio Roberto Ruiz Vargas, y así sucesivamente. Es decir, que es una persona que tiene un perfil disponible para entregarle el país al capital. Él cree en que no importa qué, no importa lo que ocurra y lo que la comunidad diga que puede ocurrir en Cabo Rojo, hay que aprovechar el esfuerzo de unos millonarios que vienen a Puerto Rico a poner mucho dinero en el desarrollo de un área, aunque sea para destruir ambientalmente el área. Esa es la postura de Chile Coma. Y le digo Chile porque así le dicen, René Comas. René Comas, que debe ser de Fajardo porque de San Germán, porque ese apellido es de San Germán. Pero está sentado en Cabo Rojo. Cuando usted ve este perfil, usted tiene que estar de acuerdo con que sí, en efecto, como dicen los colegas que tienen información que está sonando grandemente para sentarse en la Junta de Control Fiscal, usted tiene que decir que definitivamente el perfil de las personas que están escogiendo, si en efecto lo es un perfil de que no importa qué, vienen a pagarle la deuda a la autoridad, a los buitres de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y son 12 mil millones de dólares, que sabemos lo que puede suponer eso para Puerto Rico. Mínimamente, tener que pagar por 50 años aumentos de servicio de energía eléctrica que no funcionan. Una privatización que no funcionó, un sistema que no funciona, que lo venden cada vez más caro y que hoy estamos pagando las consecuencias de esa privatización. Estamos hablando de eso, de que van a sentar allí gente que van a tratar por todos los medios de pagar esa deuda. Y yo confieso que esperanzas en la juez Laura Taylor Swain no tengo. En el sistema judicial de Estados Unidos no tengo. Yo, con el perdón de la opinión. Pero si eso es así, pues fíjense el perfil de las personas que quieren sentar allí. Personas que también, claro, que después que cobren su dinero, no importa lo que ocurra con el pueblo de Puerto Rico. Ahí están. ¿Cuál es la segunda persona que me dicen que está sonando? Y es interesante porque yo he hablado de Zoraida Buxó, la ex cabildera por la estadidad, que se hacía ver como congresista fantasma, literal, así se nombraba en las comunicaciones que emitía, así escribía en sus redes sociales, porque ella se hacía ver como una congresista, pero era fantasma porque sabemos que eso es un cabildero de pasillo. Y muchas veces que la vimos en el pasillo del Congreso de Estados Unidos porque ella misma colocaba las imágenes. Pues Zoraida Buxó, no podemos olvidar que fue una entusiasta, votante, no podía votar en Estados Unidos. Bueno, no sabemos. Sería interesante saber si votó en Puerto Rico por Jennifer González. Pero definitivamente fue una persona que le dio todo su apoyo a Donald Trump, incluso en la famosa convención en Pensilvania, en octubre del 2024, semanas antes de la elección general en Estados Unidos. Que ella era una fully supporter, en este caso, y que endosaba totalmente a Donald Trump. Pero ¿quién es Zoraida Buxó en Puerto Rico, además de ser una cabildera de la estadidad en el embeleco de la ley que creó Wanda Vázquez Garcet por dirección de Tomás Rivera Chatz? Pues precisamente
una ex jefa de agencia de Pedro Rosselló González, fue su secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Y más tarde, una contratista boyante del Partido Nuevo Progresista con la chequera del pueblo de Puerto Rico. Pero Zoraida Buxó fue además esa vicepresidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico cuando Walter O. Alomar era el presidente de esa Junta de Síndicos, que finalmente le intentaron meter las manos a la Junta de Retiro, en aquel momento se conocía como tal, de la Universidad de Puerto Rico, que hoy se tuvo que convertir en un fideicomiso precisamente para protegerlo. Y Zoraida Buxó y Walter O. Alomar tenían la brillante idea de meterle las manos a ese retiro, y en ese momento en que era la vicepresidenta, colocar a ese retiro en manos del control de la Universidad de Puerto Rico para poder meterle las manos y sacar dinero para repartirlo. Ese es el perfil profesional más reciente de Zoraida Buxó. Además de ganarse 90 y 30 mil dólares en gastos, 120 mil dólares de la chequera del pueblo para disque cabildear por la estadidad. Que sabemos lo que Donald Trump ha pensado de la estadidad de Puerto Rico, lo que piensan los congresistas, pero sobre todo las últimas manifestaciones de Donald Trump hace una semana sobre la estadidad de un estado de la nación como es Washington. Imagínense lo que piensa de añadirle 2 congresistas para darle la estadidad a Puerto Rico. Y en ese sentido, Zoraida Buxó pues ha vivido de la chequera del pueblo tranquilamente. Si alguien sabe cuál es el nombre de la corporación de Zoraida Buxó, porque contratos con el gobierno de Puerto Rico no tiene a su nombre. No sé si tiene contrato con alguna corporación. ¿Y es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque no olvidemos que esta gente son de los que piensan que aquí no hay ningún problema en que ellos vivan de la chequera del pueblo de Puerto Rico, pero las necesidades del país están donde están y no hay dinero para pagar. Y es súper importante porque ¿a qué va Zoraida Buxó o a qué iría si en efecto, como me dicen, puede sentarse en esa silla de la Junta de Control Fiscal? Pues definitivamente a pagarle a los bonistas, porque ellos no tienen ningún problema con que el dinero salga de los puertorriqueños para pagarle al capital, porque ese capital es el que le da la posibilidad de estar siempre en el poder. Y en ese sentido me parece bien interesante que Zoraida Buxó sea otra candidata. Obviamente, esto fue en el 23 cuando fue a votar en la edición especial de los delegados en el 21, cuando fue a votar en la elección especial de los delegados de la estadidad. Y aquí está con su esposo. Y es bien interesante lo que yo conseguí, que habla de la Zoraida Buxó trompista. Este es Nelson Rodríguez Negrón, un presidente de una corporación de ortopedia, no sé si es ortopeda, es presidente de esa corporación, que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, con el Fondo del Seguro del Estado hasta el 2030, por unos 300 mil dólares. Eso es venta de equipo. Pero hay una línea bien interesante de Zoraida Buxó con relación a su matrimonio. Y yo voy a decir esto importante, porque a mí la vida de los demás a nivel de lo que resuelven personalmente con sus parejas, con sus amantes, me interesa poco, no me importa.
Y soy de las que creo que eso no es noticia hasta que interfiere con esa imagen pública que ese servidor público en ocasiones, porque ella lo ha sido en ocasiones, pero en su tiempo más amplio ha sido contratista de la chequera del pueblo. Pero decir Zoraida Buxó que es trompista, que es un partido que discrimina contra todos aquellos que se apartan de lo que dicen las escrituras desde el punto de vista cristiano, que es un partido que ataca a la comunidad LGBTIQ por lo que representa desde el punto de vista de la diversidad sexual, que es un partido que ataca a las mujeres que toman decisiones sobre su cuerpo. Pues no me puede decir la trompista Zoraida Buxó que no es noticia que ella haya sido parte de un pleito en que se descubrió, porque así lo quiso la ex esposa de su esposo, que hubo una demanda y una ruptura por adulterio y que ella era parte de esa ecuación. Porque como me dice mi amigo Georgie Irizarry, a mí no me importa el closet de la gente, es más, lo respeto. Pero si el closet interviene precisamente en lo que tú te pasas dándote patadas en el pecho, de que eres fundamentalista religioso y eres cristiano y a esa gente hay que matarlos en la hoguera, pues entonces hay algo que no me cuadra. No me digas que eres trompista para después que en efecto se descubra en documentos públicos, y Zoraida Buxó sabe qué clase de periodista soy yo, porque la conocí en los años en que era la secretaria de Corrección y Rehabilitación y sabe cómo yo hago mi trabajo. Si yo no lo encuentro, no lo digo. Pero ahí está. No solamente hubo una demanda, obviamente, de divorcio a nivel de Puerto Rico. Es que Susan McMillan, que ahora vive en Wisconsin, me da la impresión de que no es ciudadana de Puerto Rico. De hecho, Nelson Rodríguez estudió en Wisconsin. Y fue al Tribunal Federal porque se había mudado para Wisconsin. Esta demanda se desestimó en el caso de lo que competía a Zoraida Buxó Santiago. Pero se llegó a un acuerdo en el caso del matrimonio. Una ruptura en Puerto Rico, el documento está ahí también, fueron al apelativo incluso. Y Zoraida Buxó me dice que es trompista, que apoya totalmente las políticas de Donald Trump. Todo lo que tiene que ver con las acusaciones que hace esa política y la violación o la intervención con los derechos humanos, incluso de comunidades LGBTIQ y de las mujeres. Y está metida, como otras en Puerto Rico, en un pleito donde se alega que en efecto esa persona fue adúltera con ella. Hay que tener consistencia. Y yo creo que más allá del flan, hay que ser consecuente. Y yo me imagino que Zoraida Buxó, escuchando este programa, porque estoy segura que le va a llegar, pues me imagino que hablarán. No, que esas son las feministas. No, Zoraida Buxó, no. Yo soy feminista y lo sostengo. Y no me importa la vida de nadie. No me importa si usted lo hizo o no lo hizo. Pero si viene a decirle a las mujeres, a la comunidad LGBTIQ, a apoyar las políticas de Trump, aguante que le digan que usted estaba en esa demanda. Y que usted es parte de una demanda donde se establece, independientemente que se desestimó en el caso suyo, el documento está ahí, donde se establece que usted incurre en una conducta que precisamente condena el fundamentalismo religioso de los trumpistas. O para unas cosas sí o para otras cosas no. Y con relación a la Junta de Control Fiscal, también es bien importante establecer
el perfil de Zoraida Buxó en la Junta de Síndicos de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico definitivamente la coloca como la posible miembro de la Junta de Control Fiscal que va a hacer lo que los buitres digan. ¿En contra de quién? Del pueblo de Puerto Rico. Y esas cosas son bien importantes establecerlas. Y si no quieren que se diga lo que está en documentos oficiales, pues no se tomen fotos y celebren el 2025 y qué bueno que llegó el nuevo año y felicidades a todos ustedes. Si no quieren salir, pues no las publiquen. Así las cosas, me voy a esa conferencia de prensa. Déjenme ver si ustedes tienen algún comentario, que me imagino que sí. Y ve, según mi recuerdo van 3. Edgar, qué bochinche, dice Edgar. Miren, yo pensé si lo decía o no, pero realmente recordé las palabras de mi amigo Georgie. Deja de ser un chisme cuando se convierte en un asunto político desde el punto de vista de la ideología. Si usted ideológicamente favorece y está del lado de Donald Trump, no me venga a decir que hace todo lo contrario en su vida personal, porque no es coherente y no es consistente. Es hermanastra de Lizy Burgos. Anda, dice Ilka, predican la moral en panties y en calzoncillos a veces. Carlos Maldonado, es increíble cómo esos vividores no se avergüenzan de que le están estrujando de donde salen sus ingresos, salen hechos de una pasta, lo llevan en los genes, dice María Rodríguez. Ilka, la inmoralidad, pregonan la moral y dignidad que no poseen. Ese es el detalle, porque Joan Rodríguez Bebe, ahora mismo Joan Rodríguez Bebe está calladita y lo único que sale a nivel de muchos productos de contenido es que supuestamente tuvo un problema con Carlos Mercader y incluso el mismo fundador del partido Proyecto Dignidad dijo en medio de la campaña que no era coherente que ella tuviera una relación con Carlos Mercader, que era un hombre casado, porque ellos practican lo que dicen que no se debe hacer. Y esa es la que todos los días nos mete por ojo, boca y nariz con Lizy Burgos, que los niños son importantes, pero son los niños que ellos no quieren que las mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo. Ese es el problema. Carlos, son unos frescos, dice Sandra. Nos vemos en la tarde a las 5, que mucho he aprendido en Bonita Radio. Gracias, Nicolasa, gracias por eso. Es lo importante que podamos ver las informaciones en contexto y cuenten con que ese compromiso va a estar siempre. Yo, por el chisme, no. Por lo que es importante que le contesten al país. ¿Son coherentes, son consistentes, son consecuentes o no? Si no, pues lo lamento, hay que decirlo. Éxito, recuerden, no sé si vengo a las 5 de la tarde, si vengo con un live que haga desde donde quiera que esté, porque vamos a esa conferencia de prensa y yo creo que va a ser importante. Es posible que tenga un live para comentar lo que pasó en la conferencia de prensa y cuál es la propuesta, que no sé cuál es la propuesta. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, allí pueden donar PayPal, tarjetas de crédito, también lo pueden hacer en Bonitas Radio, ATH Móvil y definitivamente a través de este chat siempre que estemos en vivo. No se olviden, nos vemos ahorita. La conferencia de prensa, 10:30, es a las 10:30 de la mañana. A las 10:30 vamos a estar en vivo. Nos vemos más tarde. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.